¿Sabías que las grandes fortunas del mundo pagan poco o casi nada de impuestos? Bueno, probablemente esto ya lo sabías, pero seguramente lo que no sabes todavía es cómo lo hacen. Y eso es exactamente lo que vamos a hablar en el video de hoy. Hace un par de días estaba leyendo cómo es que Warren Buffett paga solo un 0.1% de impuestos sobre su riqueza. Por si no lo conoces, Warren Buffett es uno de los inversores más famosos de la historia y además es una de las personas más millonarias del mundo. Se estima que tiene un patrimonio neto de más de 125.000 millones de dólares. Entonces me puse a investigar para ver si es que esto es una práctica común dentro de los multimillonarios o si es que el señor Warren Buffett es simplemente una excepción a la regla. Y bueno, dentro de mi investigación, y aparte que ya me lo veía venir, es que muchos otros millonarios también pagan muy pocos impuestos en comparación a las grandes fortunas que ellos tienen. Por ejemplo, entre el año 2014 y 2018, Jeff Bezos, el dueño de Amazon, pagó solo un 1.3% de impuestos, mientras que Elon Musk, el dueño de Tesla, pagó un 3.27%. Y sí, obviamente todo esto lo hacen de forma legal, porque claro, ellos son personajes públicos y manejan grandes corporaciones y no se pueden arriesgar a cometer ningún crimen o ningún ilícito, entonces toda esta, entre comillas, evasión tributaria la hacen de forma 100% legal. En este video no vamos a entrar en la discusión de si esto es ética o moralmente correcto, esto ya sería tema para otro video, sino que simplemente te vamos a explicar cómo es que estas distintas fortunas o los súper ricos hacen para no pagar impuestos y si es que quizás es una técnica que nosotros también podríamos utilizar en nuestras inversiones. ¿Te interesa? Empecemos entonces. Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a Camino Financiero. Yo soy Sebastián y aquí hablamos sobre inversión, criptomonedas y nuevas fuentes de ingresos. Así que si eres nuevo por aquí, no te olvides de suscribirte y darle a la campanita para no perderte más videos como este. Que los millonarios no paguen impuestos o paguen mucho menos impuestos que todos nosotros no es nada nuevo. Sin embargo, en el último tiempo en muchos países, incluidos Estados Unidos y Chile por ejemplo, se está tratando de perseguir a estas grandes fortunas para que comiencen a pagar lo que muchos consideran que es lo justo. Pero de hecho, al contrario de lo que muchos podrían pensar de que esto es simplemente una propuesta ciudadana o una propuesta política, en Estados Unidos por ejemplo son los mismos súper ricos o estos multimillonarios quienes están buscando o entre comillas desafiando al Estado para que el Estado logre hacerles pagar estos impuestos. Un grupo de 102 billonarios y multimillonarios, incluida por ejemplo la heredera de Disney, Abigail Disney, señalan que el sistema tributario juega a favor de las grandes fortunas y que los gobiernos deberían reescribir las leyes tributarias para que se conviertan en un sistema más justo y de esta manera se logre recuperar la confianza ciudadana en el sistema político. Dentro de la carta que publica este grupo de millonarios dicen: la mayoría de nosotros podríamos decir que mientras el mundo ha pasado por un inmenso sufrimiento en los últimos 2 años, nosotros de hecho hemos visto cómo nuestras fortunas se han incrementado durante la pandemia. Y aún así, pocos de nosotros podríamos decir honestamente de que hemos pagado nuestra cuota justa de impuestos. Y bueno, para ser sinceros, yo también estoy tratando de pagar la menor cantidad de impuestos posibles, obviamente dentro del marco legal, pero entiendo también de que los impuestos son algo importante para los países y que permiten que las cosas funcionen de manera correcta. Los países tienen que recaudar dinero para poder construir puentes, carreteras, financiar hospitales, construir escuelas, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, yo también quiero pagar la menor cantidad de impuestos posibles sobre las ganancias que hemos tenido, por ejemplo, invirtiendo en bolsa o invirtiendo en criptomonedas. Entonces me resultó particularmente interesante entender un poco cómo funciona todo esto de la, entre comillas, evasión tributaria o lo que ellos llaman la optimización tributaria y por qué todos estos grandes fortunas realmente pagan tan pocos impuestos y, como te decía en un principio, lo hacen de forma totalmente legal. Para entender cómo funciona este sistema, primero tenemos que entender cuál es la diferencia entre los impuestos sobre la renta y los impuestos sobre la ganancia de capital. El impuesto sobre la renta es la que nos cobran por nuestros ingresos, que generalmente suele ser nuestro salario, y este impuesto es prácticamente imposible de evadir porque se nos descuenta automáticamente y nosotros nunca llegamos a ver este dinero. Obviamente aquí va a depender de la regulación de cada país cuánto se paga, pero por regla general suele ser el impuesto más alto que nosotros tenemos que pagar. Y por otra parte tenemos a los impuestos sobre la ganancia de capital. Este es el impuesto sobre los beneficios que yo obtuve de la venta de un activo que compré a un menor valor. Y este, por ejemplo, es el impuesto que se aplica sobre nuestras inversiones en la bolsa o en las criptomonedas. Digamos que yo, por ejemplo, compré una acción de Apple en $100 y luego la vendo en $200. Entonces voy a tener que pagar impuestos sobre la ganancia de capital por estos $100 de diferencia entre el precio de compra y el precio de venta de mis acciones. Y aquí un detalle muy importante que tenemos que recordar es que estos impuestos solo se pagan a la hora de vender nuestras acciones o nuestras inversiones. Y acuérdate de esto porque va a ser muy importante lo que te voy a contar más adelante. Aquí nuevamente el porcentaje que nosotros vamos a pagar va a depender de la regulación de cada país, pero suele ser mucho más bajo que el impuesto
impuestos sobre la renta o sobre nuestros ingresos. Y entender esta diferencia es clave porque esto es uno de los principales recursos que utilizan las grandes fortunas para evitar pagar impuestos. Y bueno, entonces, ¿cómo es que hacen estas grandes fortunas para evadir impuestos? Como te decía, el impuesto sobre la renta es uno de los impuestos más altos que nosotros tenemos que pagar. Y por eso es que los súper ricos o los multimillonarios suelen tener salarios bastante más bajos en comparación a sus grandes fortunas y a sus ingresos reales percibidos. Por ejemplo, en el año 2020, el salario anual de Jeff Bezos, el dueño de Amazon, nuevamente fue de solo $81.840. En su época también Steve Jobs recibía un salario de $1 y lo mismo hacen otros multimillonarios como Mark Zuckerberg o Elon Musk. Y por supuesto que esto no lo hacen para no sacar dinero de sus empresas, sino que simplemente lo hacen para evitar pagar impuestos sobre la renta, que es uno de los impuestos más altos. Y bueno, también un poco para la tribuna, para que todo el mundo vea qué tan comprometidos están con sus empresas. Sin embargo, generalmente reciben acciones u opciones de acciones a modo de compensación en lugar de recibir dinero en efectivo. Estas acciones, en lugar de pagar impuestos sobre la renta, tendrán que pagar el impuesto sobre la ganancia de capital, que es mucho más bajo que el impuesto sobre la renta. Pero ojo, porque aquí viene una de las cosas más importantes. ¿Te acuerdas de que te dije que estos impuestos solamente se pagan cuando se venden las acciones? Esto quiere decir entonces de que mientras no vendan, nunca van a tener que pagar impuestos. Y de hecho, esto es una de las cosas que hacen la mayoría de multimillonarios. Mantienen sus acciones de por vida. Vale, pero si es que entonces ellos nunca venden sus acciones, ¿cómo es que pueden pagar estos estilos de vida lujosos con Ferrari, yates, Lamborghini, mansiones y todo esto? Luego de varias horas de investigación, me di cuenta de que hay un sistema bastante famoso que se conoce como el Buy, Borrow and Die, o en español, comprar, pedir prestado y morir. Bueno, la parte de comprar ya está más o menos explicado, que consiste en acumular distintos activos financieros. En el caso de ellos son las acciones de sus propias empresas, pero también pueden ser propiedades o incluso piezas de arte. Veamos entonces cuál es la segunda parte del plan, la de borrow o la de pedir prestado. Una vez que todos estos multimillonarios ya han acumulado una buena cantidad de activos financieros, recurren a los bancos y piden dinero prestado, utilizando sus acciones como colateral o como aval para recibir préstamos en dinero en efectivo. Este va a ser como su dinero de bolsillo, lo que van a usar para el día a día, para ir a comprar pan, la cerveza, el Lamborghini y todo esto. Obviamente ellos no reciben dinero con altas tasas de interés como tú o como yo, sino que los bancos se pelean por tener a estos clientes y les ofrecen tasas de interés ridículamente bajas. De hecho, algunos bancos entregan préstamos a individuos con fortunas superiores a los 100 millones de dólares a una tasa de interés de menos de un 1%. En general, también los retornos sobre los activos que ellos ponen como colateral, es decir, estas acciones, suben de precio más rápido que la tasa de interés que ellos tienen que pagar por estos préstamos. Entonces, finalmente terminan con más dinero que el que tenían antes de pedir el préstamo, aún después de haber pagado los intereses. Pero es que esto además tiene un truco extra, y es que los intereses que pagan por las deudas luego se pueden deducir de los impuestos que pagan, que ya son extremadamente bajos. O sea, es simplemente una jugada maestra. Bueno, pero en algún minuto van a tener que pagar estos créditos, ¿no? Y la respuesta es que realmente no, porque hay algunos bancos que extienden estos préstamos de por vida e incluso son transferibles estas deudas a sus herederos. Seguramente ahora te estarás preguntando, entonces, ¿cómo es que gana dinero el banco? Esto es porque los bancos pueden generar mucho dinero utilizando los activos, es decir, estas acciones que las grandes fortunas pusieron como aval para recibir los créditos. Este proceso se conoce como rehypothecation o rehipotecación, bueno, no sé muy bien cómo se traduce, pero la cosa es que para que estos millonarios puedan recibir tasas de interés tan bajas de menos de un 1%, le permiten a los bancos usar estos activos para generar más ganancias. Entonces al banco le conviene mantener estas deudas abiertas, incluso de por vida, porque ellos mientras tanto están generando dinero extra con los colaterales. Esto significa entonces de que hay miles de millones de dólares en impuestos sobre la ganancia que nunca se han cobrado y que de hecho probablemente nunca se vayan a cobrar. Y aquí es cuando vamos al siguiente paso de la estrategia, que es la de darle muy fuerte al botón del like para ayudarnos a difundir una mejor educación financiera para todos. El siguiente paso de la estrategia es la de morir, porque bueno, por mucho dinero que tengan estos multimillonarios también tienen que morir en algún momento. Una vez que estos grandes millonarios mueren, dejan por supuesto sus fortunas a los herederos. Y si bien los herederos reciben estas fortunas, también tienen que pagar las deudas que los millonarios habían acumulado durante su vida. Entonces para esto van a tener que vender parte de las acciones que recibieron como herencia, porque recuerda que los multimillonarios nunca acumularon dinero en efectivo, siempre lo hicieron a través de activos financieros. Vale, entonces ahora sí que por fin van a tener que pagar impuestos sobre las ganancias acumuladas, ¿no? Y aquí la respuesta vuelve a ser no. Y esto es porque cuando los herederos reciben estas acciones, su nuevo, entre comillas, precio de compra va a ser el precio en el que estaba en el momento que recibieron las acciones, no el precio en el que se compraron originalmente. Entonces, si es que deciden vender inmediatamente parte de estas acciones, no tendrán que pagar ganancias de capital. Y todos estos impuestos sobre la ganancia de capital que deberían haber pagado los dueños anteriores de estos activos, simplemente se van a quedar sin pagar. Pongámoslo en un ejemplo para que nos quede un poco más claro. Digamos entonces que yo compré 100 acciones de Apple a $100 cada una. Esto significa que yo tenía un patrimonio de $10.000. Pero al momento de yo morir, bueno, toca madera o dale al botón del like para que esto no pase, cada una de estas acciones de
Apple ahora valen $200. Entonces mi patrimonio queda en $20.000. Vamos entonces que yo estas 200 acciones se las doy a mi heredero Sebastián Jr., que recibe 200 acciones a un valor de $200 cada una. Y este es el nuevo valor de compra de las acciones. Entonces si él decide venderlas automáticamente, no tendrá que pagar absolutamente nada de impuestos sobre la ganancia, ya que para él estas acciones nunca han tenido ganancias, porque él las vendió al mismo precio que las recibió. Y los impuestos que yo debería haber pagado por la revalorización de estas acciones de Apple, como nunca las vendí, nunca las tuve que pagar. Y es así como estas grandes fortunas se van pasando de generación en generación y siguen hasta el día de hoy sin pagar impuestos. Yo creo que esto levanta también una discusión moral y ética sobre la distribución de la riqueza en nuestra sociedad. ¿Es justo de que todas estas grandes fortunas se queden sin pagar impuestos por siempre, mientras nosotros, la gran mayoría de las personas que recibimos nuestros ingresos principalmente de nuestros salarios, estamos obligados a pagar el 100% de nuestros impuestos? De hecho, el mismo Warren Buffett una vez señaló que su secretaria paga el doble de impuestos que él, uno de los hombres más ricos del planeta. Según palabras de Maurice Pearl, un ex ejecutivo de BlackRock, la firma de inversión más grande del mundo, dice que el sistema está hecho para que los ricos se hagan cada vez más ricos y los demás simplemente no. Esto solo hace que la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen se haga cada vez más grande. Pero bueno, al principio te dije de que no íbamos a entrar en el debate moral ni ético. Entonces, ¿existe alguna manera que nosotros podamos aprovecharnos de esta estrategia y evitar el pago de altos impuestos? Durante los últimos años hemos visto una explosión en el mundo de las criptomonedas. Han salido un montón de plataformas tanto centralizadas como descentralizadas, donde podemos intercambiar, prestar o incluso pedir prestado dinero fiat como los dólares, los euros o los pesos. Estos sistemas abren la puerta a que personas que no somos millonarios podamos pedir dinero prestado utilizando, por ejemplo, nuestras criptomonedas como colateral. Y de esta manera aprovecharnos del sistema de la misma manera que lo hacen las grandes fortunas. O sea que podríamos vivir técnicamente de nuestros préstamos sin nunca tener que vender nuestras criptomonedas y en consecuencia nunca pagar impuestos sobre la ganancia. Si bien esto suena increíble, lamentablemente de momento no es muy realista, porque el ecosistema de las criptomonedas está aún en una etapa muy temprana y los intereses que tenemos que pagar por estos créditos son demasiado altos y generalmente son préstamos de corto a medio plazo. Sin embargo, creemos que este va a ser el futuro de los sistemas financieros a nivel mundial y sobre todo el tema de las finanzas descentralizadas, ya que permiten la inclusión al sistema financiero a millones de personas que de otra manera quedarían totalmente al margen del sistema bancario tradicional. Si quieres saber cómo funciona todo esto de los sistemas descentralizados, te dejo este video aquí donde te contamos un poco más a fondo. Nos vemos allá. ¡Chao!